Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. El tema se volvió un asunto de interés nacional debido a la adopción de esta moneda como moneda de curso legal. Esta nueva divisa digital supone una serie de retos para los agentes económicos, y es que el Bitcoin es una nueva forma de pago utilizada en cualquier tipo de transacción económica, incluyendo las que puedan realizar los partidos políticos para financiar sus campañas electorales y sus gastos operativos. Debido a que los criptoactivos no se encuentran respaldados por ningún banco central, existe un alto riesgo de que sus operaciones sean poco trazables al mismo tiempo que anónimas, pudiendo afectar el nivel de transparencia de los partidos que utilizan este tipo de mecanismo para financiarse. Por tal razón, este día hablaremos acerca de los criptoactivos, como ya lo decíamos, y su relación con la política. Denise. Así es, y pues ya lo mencionábamos en el contexto anteriormente, Carlos, pero para comenzar y tener más claridad sobre los términos, ¿qué son los criptoactivos? ¿Cómo funcionan y qué tipo de criptoactivos existen? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es importante partir de la definición, ¿no? Digamos, para darle una idea a las personas que nos escuchan y tratando de ser lo más simple posible, porque sí puede suponer alguna complejidad definirlos, ¿no? Pero básicamente son elementos digitales, elementos que no pueden tocarse, que están en computadoras, en dispositivos electrónicos, y a los que se les asigna un valor, bien sea que el mercado lo asigne o alguna entidad dice, bueno, yo respaldo este criptoactivo, esta moneda digital, y digo que vale cierta cantidad de dólares, euros o lo que sea, ¿verdad? Sí. Hay varias formas, y básicamente, específicamente cuando hablamos de criptoactivos, son, digamos, estos elementos intangibles que están basados o utilizan herramientas o técnicas de criptografía. El término puede sonar un poco complicado y nuevo, pero básicamente cuando hablamos de criptografía es utilización de técnicas para modificar cierta información que es legible a una persona para que no pueda ser legible o que no pueda entenderse por personas que no deberían de tener acceso a eso. Dicho de una forma muy simple, digamos que está basado en algunas técnicas que utilizan matemática, estadística para generarlo, y hay todo un campo de desarrollo donde hay profesionales que se dedican solo a desarrollar esas técnicas. Es lo que se dice encriptado. Básicamente tiene relación con eso. Entonces, digamos que de forma general o de forma muy genérica y de forma muy tratando de hacerlo lo más amigable son eso, ¿no? Un criptoactivo es un elemento digital que no puede tocarse, al que se le asigna cierto valor, se lo asigna al mercado o se lo asigna a alguna entidad, y que su generación, distribución y demás está basado en técnicas de criptografía. Okay. Sobre este tema también tenemos la opinión de Laura Hernández, también una especialista en materia de tecnología. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Laura sobre criptoactivos. ¿Qué es un criptoactivo? Un criptoactivo es un activo digital o virtual. Ahora, ¿qué debemos entender por activo digital? Un activo digital es un recurso digitalizado que, por ejemplo, puede tener asociado un derecho de uso, un derecho de posesión, puede tener algún valor de cambio, puede generar ingresos o puede tener un valor de capital. Entonces, en ese sentido, los criptoactivos son activos digitales que pueden intercambiarse por bienes, servicios o dinero. ¿Y cómo funcionan? Los criptoactivos funcionan con base a la criptografía y a través de la tecnología blockchain, que es una de las tecnologías más avanzadas actualmente, pero no es reciente. La tecnología blockchain se viene desarrollando desde hace varios años. Un ejemplo de activo digital serían, por ejemplo, los activos virtuales o criptomonedas, como se les conoce. Estas no necesitan
Las monedas digitales, por ejemplo, a diferencia, no necesitan de tecnología blockchain como las criptomonedas. Otro ejemplo podrían ser los NFTs o tokens no fungibles, que funcionan mediante la tecnología blockchain. Así es. ¿Alguna reacción? Que era un poco similar a lo que tú comentabas, Carlos. Sí, efectivamente, yo concuerdo con Laura y creo que enfatizaría un punto de lo que mencionaba, ¿no? Que ayudan o sirven para intercambiar, bien sea obtener bienes, productos, servicios, algún otro elemento e inclusive dinero, dólares, euros u otras monedas. Okay. Carlos, mucho se habla del tema de lo anónimo y la poca trazabilidad de las operaciones con criptoactivos, que son, digamos, características perfectas para que el crimen organizado pueda financiar a empresas o a partidos políticos. Sí. En este sentido, ¿qué implicaciones ves tú que pueda tener el uso de criptoactivos para financiar a partidos políticos en El Salvador? Comenzaría diciendo que, como todos los criptoactivos y en general los activos virtuales, tienen una serie de beneficios y una serie de riesgos, como todo. Uno de los riesgos, o algunos más bien de los riesgos que se han planteado por gente que ha estudiado o especialistas en materia de prevención de lavado de dinero y demás, es que el uso de las criptos supone algún nivel de riesgo en cuanto a precisamente que no son o que limitan en alguna medida la trazabilidad de las operaciones, o que limita la identidad o conocer la identidad de quiénes son o quiénes poseen los criptoactivos y con quienes están realizando ciertas transacciones. Sin embargo, hay que decir que este riesgo puede ser mayor o menor dependiendo del criptoactivo que se esté utilizando. Hay criptoactivos que se han diseñado específicamente para maximizar la privacidad de quienes los utilizan, de manera que limita o se limita de forma muy fuerte las posibilidades de identificar quién es el poseedor de ciertas monedas y con quién las está utilizando. Por poner ejemplos, Monero, Zcash, que son criptoactivos enfocados en garantizar la privacidad de quienes los utilizan. Y existen otros, por ejemplo como Bitcoin, que garantizan una muy buena trazabilidad porque están basados en una blockchain que es pública, en una, digamos, en una base de datos distribuida, si lo queremos decir de forma muy simple, a la que tienen copia muchas personas alrededor del mundo. Lo único que en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, se limita en alguna manera o en alguna medida conocer la identidad de quién posee los criptoactivos, ¿no? Se permite intercambiarse y se permite trazarlo de manera fácil, pero no siempre es tan fácil identificar quién los utiliza. Entonces, teniendo a la luz esto, algunos de los riesgos que pueden extrapolarse o que pueden encontrarse en el financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos también, porque no solo los partidos reciben financiamiento, sino que, digamos, quien contiende por una diputación de forma independiente, etcétera, puede recibir, inclusive los mismos candidatos a diputados y demás pueden recibir a título personal. Entonces, cuando se utilizan estos criptoactivos, si no se toman las medidas de control adecuadas, puede facilitarse financiamiento que proviene de fuentes que no son lícitas. Es decir, digamos, gente que se ha dedicado a obtenerlos, por ejemplo, estos criptoactivos, digamos, robando a otras personas, que son producto de actividades, por decir algo, de narcotráfico, etcétera. No estoy diciendo que todo el cripto esté vinculado a eso, porque también creo yo que en alguna medida algunas personas solo asocian características negativas a los criptoactivos y no todo es malo, o sea, hay cosas muy buenas. Y el hecho de buscar mayor privacidad a la hora de realizar transacciones no es algo malo per se, es un derecho humano, la privacidad es un derecho. Pero obviamente hay que balancear adecuadamente el derecho a la privacidad de las personas con la posibilidad de que se esté cooptando en alguna medida el sistema político, introduciendo dinero de proveniencia ilícita. Entonces, aquí es una cuestión de buscar balances. Y ahí en alguna medida, y no sé si más tarde lo vamos a abordar, digamos, al hablar de cripto, más que
solo decir cosas malas o buenas, lo que hay que pensar es, bueno, qué regulación vamos a colocar para que este cripto pueda servir como fuente de financiamiento, pero que sea de procedencia lícita. Es decir, y que pueda trazarse también, porque los electores tienen derecho a saber quién está financiando a los candidatos. ¿Por qué? Por una serie de razones. Digamos, de las más básicas es porque tenemos derecho a saber si determinado candidato está recibiendo, digamos, recursos de alguna entidad que pueda tener un interés en que, por ejemplo, legislen de cierta manera, que adopten actos de cualquier naturaleza, administrativa, judicial, etcétera, en cierto sentido, en detrimento del interés público, del interés colectivo. Entonces, digamos que de ahí viene la importancia. Hay algunos riesgos, pero no todo es malo per se. Todo dependerá de la regulación que se adopte. Ya. Y también de la tecnología, supongo. Definitivamente, porque hay algunas cripto que son, como les decía, centradas en la privacidad. Y por poner casos relativamente concretos, hay algunos exchange que vendrían a ser de forma análoga al mundo físico, como bancos cripto. No son exactamente eso, pero digamos que para facilitarle a la gente que comprenda, los podemos ver como una serie de bancos. Hay algunos que no aceptan ciertos criptoactivos, como por ejemplo Zcash o Monero, porque estos tienen tales medidas de seguridad y privacidad que impiden reconocer quiénes son las personas que están detrás de esto, y eso limita el cumplimiento de los marcos de regulación de conoce a tu cliente y todo lo demás, ¿no? Que es algo que la industria bancaria está obligada a aplicar. Carlos, tú... perdón, no. Solo tenía una pregunta. ¿Habrá alguna criptomoneda que garantice una alta posibilidad de transparencia, por ejemplo? Podría haber, no lo descarto. Hay un conjunto de criptoactivos increíblemente grandes, son miles los que hay. Y no, yo particularmente no he estudiado todos y no estoy seguro si alguien se habrá puesto a estudiar los 9.000, 10.000 tipos de criptoactivos que habrán. De pronto, lo que sí es que habrá algunos que lo faciliten más. Por ejemplo, y hay abundante evidencia de ello, se puede buscar en internet, a pesar de que Bitcoin no permite de entrada conocer, digamos, la identidad de quien posee el activo, sí hay evidencia de que cuando las entidades gubernamentales quieren localizar a alguien porque se han dado cuenta que está vinculado a diferentes delitos, han sido capaces de identificar quiénes han sido las personas detrás de las transacciones y los han procesado judicialmente. Al menos en Estados Unidos sí hay evidencia abundante de eso. Entonces, dependerá de las medidas que se han adoptado para tratar de identificar, y también de la capacidad de las fuerzas del orden para identificarlos, si tienen técnicas de investigación. Y en el caso de Estados Unidos, tardan, pero llegan. Bueno, gracias Carlos por tu explicación. Vamos a ir a la primera pausa musical y luego regresamos con más sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, y este día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las implicaciones de los criptoactivos o criptomonedas en el financiamiento de la política. Así es, y lo hacemos con Carlos Palomo, quien es representante de la Asociación Tracoda y miembro de Votante. Así es. Carlos, del primer bloque tú nos mencionabas un término que creo que es importante para que la ciudadanía que nos escucha, la audiencia que nos escucha, pueda entender. Tú decías trazabilidad, hablabas de lo anónimo y la trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad en términos sencillos para la gente? Sí, cuando hablamos de intercambio de dinero, de criptoactivos, de activos digitales, suele surgir un término que se llama trazabilidad. De forma simple, ¿qué es esto? Es básicamente la posibilidad de que un tercero pueda identificar de dónde ha salido determinada cantidad de dinero, o un criptoactivo, o un activo digital, o una moneda, y ver todo el recorrido que ha tenido, ver quiénes han recibido, de qué billetera o de qué cuenta bancaria se movió hacia qué cuenta bancaria, de manera que se pueda reconstruir el camino que ha seguido el dinero o el activo a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que se buscan, por ejemplo, en la prevención del lavado de dinero, es garantizar
que las transacciones sean trazables, porque eso permite identificar o ayuda o facilita identificar malos usos de dinero, usos irregulares, proveniencia ilícita, etcétera, ¿no? Entonces también sirve para temas de auditoría, ¿no? Para ir verificando que las cosas se estén haciendo bien y, por ejemplo, que venga un externo y diga, bueno, si alguien me está reportando que le pagó $300 a cierto candidato, si tenemos un activo trazable, podemos perfectamente verificar que fue José Martínez quien le entregó $300 al candidato X, ¿verdad? Y que efectivamente se reportó como debía. Entonces, cuando no hay trazabilidad, no es posible que un tercero venga e identifique por dónde ha pasado ese dinero, de dónde viene y si la procedencia es lícita o no. Y en este caso, Carlos, los criptoactivos permiten conocer, como tú decías, el nombre de la persona, o en algunos casos solo te va a aparecer algún código o de la billetera, o sea, ¿cómo operarías? O el país, de dónde proviene. Normalmente, o al menos los criptoactivos más conocidos, no permiten identificar directamente a la persona. Digamos, en el caso de Bitcoin, que creo que es el más llamativo, sobre todo porque aquí hay una ley Bitcoin, un externo, digamos yo, puedo ver que se ha movido cierta cantidad de Bitcoin de una billetera hacia otra. Eso lo podés ver vos. Eso se puede ver. Okay. Y puedo ver que la billetera, por decir algo, de forma muy simplificada, claro. Se identifica con la letra ABC. Y puedo ver que desde esta billetera ABC se transfirió cierta cantidad de Bitcoin, digamos un Bitcoin, a una billetera BCD. Pero si bien es cierto que puede ver que la billetera se llama ABC y que la otra se llama BCD, no puedo saber de forma inmediata quién es la persona real, física, que está detrás de esa billetera. Entonces, la mayoría de criptoactivos, o como decía, los más populares, tienen estos mecanismos para que no se conozca de entrada la identidad. ¿Y por qué dices de entrada? O sea, que sí se podría después. Dependiendo de las técnicas que se utilicen. Por ejemplo, hay algunos exchange que, como decíamos, estas casas de intercambio de cripto, que le piden a uno que se identifique. Y digamos, yo quiero crear una cuenta en una casa de intercambio de criptoactivos. Entonces ellos me van a pedir, bueno, identifíquese. Ya les digo yo, bueno, soy Carlos y aquí está mi documento de identidad y, digamos, deposito ahí mi Bitcoin. Entonces ellos pueden saber en sus registros internos que este Bitcoin con este identificador le pertenece a Carlos, a esta persona que se identificó. Entonces, dependiendo de la regulación que se aplique, sí existe alguna posibilidad de identificarlo. El problema es que hay algunas casas de intercambio o algunos mecanismos disponibles en internet que están diseñados para hacer lo más difícil posible esta trazabilidad o esta identificación de quién maneja cierta billetera. Y esto se hace por diferentes razones. Hay gente que quiere proteger su privacidad de manera, digamos, extraordinaria, que no es malo necesariamente. Y hay otra gente que puede estar involucrada con actividades no lícitas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve difícil y esa es la pregunta que trae Denise. ¿Cómo identificar que el partido A recibió fondos de esta persona o este candidato recibió? O sea, ahí es donde viene lo difícil si no se puede trazar. Hay dificultades específicamente, y bueno, si mencionamos por ejemplo Bitcoin, si bien pueden verse, como les decía, algunas transacciones, como no sabemos de entrada de quién son las billeteras, podría ser que un candidato esté recibiendo determinada cantidad de dinero y no lo reporte, determinada cantidad de criptoactivos y no lo reporten. Y si no se adoptaron medidas adecuadas o no hay una investigación robusta, puede que nunca sepamos de dónde vino y es más, ni siquiera sepamos que la persona recibió criptoactivos. Y sobre eso te queremos preguntar, Carlos. Sí, por ejemplo, sí, el año pasado en un reporte que hacíamos como Acción Ciudadana señalábamos que, por ejemplo, no existen lineamientos específicos sobre el tema, ¿verdad? Y es que ni la ley de partidos políticos ni la ley Bitcoin señalan cuál es el tratamiento que se le debe dar a las donaciones de este tipo. En este sentido, y desde tu perspectiva informática, ¿consideras tú que es posible fiscalizar los ingresos por medio de criptoactivos? Y en ese caso, ¿qué aspectos tecnológicos debería el Tribunal Supremo Electoral considerar implementar para controlar las donaciones con criptoactivos que puedan los partidos o las candidaturas recibir?
Son varios elementos. Al menos hasta hace algunos meses no había mayor regulación en temas de prevención de lavado de dinero específicos para criptoactivos. En El Salvador hay una ley de prevención de lavado de dinero y hay un instructivo que es de aplicación general para todas las entidades, independientemente de que utilicen o no cripto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República recién en diciembre del año pasado emitió un instructivo específico para implementar y obligar a las entidades jurídicas y personas naturales en El Salvador a adoptar medidas para identificar a quienes realicen transacciones con cripto. Sí. Entonces han puesto una serie de medidas, por ejemplo, básicamente cualquier transacción que supere el valor de $1,000 que sea realizada con criptoactivos debe de registrar la identidad o debe de procurar mecanismos para registrar la identidad. Digamos que eso en alguna medida puede suplir los vacíos de normativa que hay en el caso específico de las donaciones. ¿Pero eso quién lo va a reportar o cómo lo va a obtener esa información la Fiscalía? Depende, por ejemplo, en el caso de las casas de intercambio de criptoactivos, ellas tienen una obligación legal en virtud de este instructivo, ¿no? Ellas deberían, por ejemplo, digamos Chivo, que es una empresa que se dedica a esto. Chivo, a partir de ese instructivo, está obligada a implementar mecanismos para identificar a las personas que están realizando transacciones de más de $1,000 utilizando cripto, específicamente Bitcoin, ¿no? Y a partir de eso, pues ya la Fiscalía puede hacer una investigación e intentar identificar si detecta o tiene indicios de algún delito. Sin embargo, dependiendo también de dónde se obtenga el criptoactivo, a veces puede que ni siquiera las entidades de control se den cuenta. Y ahí entran una serie de condiciones, o hay que tener presentes alguna serie de condiciones para garantizar que tengamos esto que mencionábamos al principio, que es trazabilidad. Y quizás como para tratar de bajarlo al nivel más simple posible. Estos criptoactivos, digámoslo de forma simple, se guardan en una serie de billeteras virtuales, digitales, ¿no? Y estas hay de varios tipos. Hay algunas que son centralizadas, es decir, que son administradas por una entidad jurídica, como por ejemplo la empresa Chivo, y otras que uno puede autoadministrar desde su teléfono, que no están conectadas con persona jurídica alguna, que solo yo sé de la existencia de esa billetera y solo yo sé que a mí me pertenecen. Entonces, cuando se utilizan las billeteras custodiadas, se les llaman, que son administradas por entidades como Chivo, hay mayor facilidad de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral o la Fiscalía para identificar transacciones anómalas, porque están obligadas ahora a recabar la identidad e implementar mecanismos de conocer a tu cliente, ¿no? Sí. Sin embargo, en el caso concreto de las billeteras autocustodiadas, es decir, que solo yo sé que esta billetera es mía y nadie más, se tiene una dificultad de que de pronto el tribunal o la fiscalía no podrían tener capacidad, o les podría ser muy difícil saber que hay una billetera con una identificación tal que le pertenece a cierto candidato. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, algo que yo he planteado en algunos momentos, y creo que Acción Ciudadana también lo mencionaba en un informe que sacó de esto, es que sería bueno que el tribunal tomara o adoptara alguna normativa y dentro de esa obligar a que si se recibe donaciones de cripto, que sea a través de billeteras custodiadas, para garantizar que haya mecanismos de conocer a tu cliente, identificación de usuario, y que se prohibiera el uso de billeteras no custodiadas, específicamente para el caso de el financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos, de las personas candidatas. Y digamos que eso es en cuanto a normativa. En cuanto a la parte técnica, bueno, igual siempre el tema de procurar que se utilicen solo billeteras custodiadas y también en alguna medida robustecer las capacidades de las entidades de control y de persecución del delito y específicamente del tribunal para contratar, por ejemplo, personal que tenga capacidad de auditoría sobre sistemas cripto, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una serie de condiciones que hoy por hoy se cumplen parcialmente, ¿no? Entonces, hay trabajo por hacer. ¿Y qué tipo de conocimiento deberían de tener las personas que auditen estos fondos, por ejemplo? Hay toda una gama de conocimientos, pero de entrada se necesitan especialistas en prevención de lavado.
con conocimientos de activos digitales, con conocimiento de las tipologías de lavado de dinero en activos digitales, y se necesitan instrumentos específicos para garantizar, por ejemplo, la identificación de las personas en el ámbito cripto, como el que acaba de sacar la Fiscalía. Ahora, yo sí quisiera dejar claro que no es que esté diciendo que el instructivo es fantástico o que el instructivo es malo. Dieron un paso y hay un instructivo específico. Habrá que hacer una evaluación para ver si efectivamente ese instructivo está a la altura de lo que se necesita. Creo que eso deberán hacerlo entidades internacionales, tal vez como el GAFI y demás. Pero vamos dando pasos. Entonces el punto aquí es reunir a especialistas en estos temas y que puedan orientarnos, ¿verdad? Bueno, hay vacíos normativos aquí y hay que trabajar para suplirlos, y hay que trabajar en la formación de capacidades, auditores con capacidad de auditar criptoactivos, entidades y unidades de fiscalización con capacidad de fiscalizar. Gracias, Carlos. Vamos a hacer la pausa musical y regresamos dentro de un par de minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y este día estamos hablando acerca de las implicaciones de las criptomonedas en el financiamiento de la política. Así es, y para eso nos acompaña Carlos Palomo. Él es representante de Tracoda y miembro también de la iniciativa Votante. Así es, y recuerda que puede hacer llegar sus mensajes al WhatsApp de la radio, el número es 7181-1053. Así es. Carlos, ya tú adelantabas algo, pero creemos que es importante seguir hablando del tema de las regulaciones que serían necesarias para que los partidos políticos puedan acceder al uso de monedas virtuales sin el riesgo que conlleva la anonimidad, lo anónimo y lo poco trazable, ¿verdad? Y también ya tú mencionabas algo sobre lo que debe hacer la autoridad electoral, y quería plantearte esto para que tú nos puedas explicar un poco más. Por ejemplo, yo tengo dinero del crimen organizado, puedo en una billetera autocustodiada invertir este dinero del crimen organizado, tengo en esa moneda, en ese monedero, en esa billetera tengo X cantidad de dinero del crimen organizado, y luego compro Bitcoin, por ejemplo, y ahí teóricamente lo lavo. ¿Puede pasar eso? ¿Y cómo podría la autoridad electoral evitar de que un candidato pueda recibir este fondo, por ejemplo, que hablamos que viene del crimen organizado? Sí, puede pasar y ha pasado. Hay abundante evidencia, sobre todo en Estados Unidos, que es donde, digamos, más casos se han judicializado, o donde hay al menos información disponible sobre casos judicializados donde las entidades encargadas de la persecución del delito han planteado en las demandas que presentan o en los alegatos que viertan ante los jueces patrones o mecanismos donde una persona obtiene criptos producto de actividades ilegales, ilícitas, y utiliza una serie de mecanismos para intentar lavarlo. Por ejemplo, a veces se puede obtener Bitcoin de procedencia ilícita, bien sea porque se lo robé a alguien, producto de una estafa, etcétera, y luego tratan de utilizar algunos servicios de intercambio o algunos servicios mezcladores, se les llama en español, para, digamos, simular una cantidad grande de operaciones, y bueno, que este Bitcoin de aquí pasa a esta billetera, después a esta otra, después a esta otra, y se hace una cantidad grande de, digamos, de saltos, o se compra cierta moneda, esa moneda se envía a otro intercambiador, en ese otro intercambiador yo compro otro tipo de moneda y voy, digamos, saltando de un lugar a otro, buscando que no puedan trazarme, que no puedan identificarme. Se han dado estos casos y algunos, como les decía, han sido judicializados y se han encontrado los responsables, pero obviamente hay otra serie de, digamos, de situaciones similares que hasta la fecha no han podido identificarse a los responsables. Entonces todo dependerá, digamos, de las medidas de control que se han adoptado en los servicios de intercambio, de qué tantos errores haya cometido la persona que estaba intentando ocultar la procedencia ilícita de los recursos, ¿no? Y demás. Entonces, digamos que para evitar esto, lo que hay que buscar es, hasta donde sea posible, y específicamente en el caso del financiamiento electoral,
tratar de identificar y obligar a las entidades que manejen esto a que identifiquen quiénes son las personas que lo están utilizando. Sin embargo, hay que decir que siempre va a existir el riesgo de que pueda entrar dinero ilícito, y ahí ya no se puede prevenir, sino que solo queda la reacción, que es persecución del delito. Y eso ya depende de las capacidades instaladas, y al menos en el caso, digamos, de si se utilizan billeteras no custodiadas y demás, hay una facilidad relativamente grande para mover dinero de procedencia, digamos, cripto de procedencia ilícita, sobre todo en el caso de El Salvador, por ejemplo, donde uno puede pagar en comercios tranquilamente con Bitcoin, ¿no? Y, digamos, hay algo que creo que vale la pena recalcar y mencionar, porque siempre se menciona, bueno, pero con dinero en efectivo también se pueden realizar ese tipo de cosas, y es cierto. Lo único que no es lo mismo, digamos, llevar $10,000 de procedencia ilícita en efectivo, que se ven y se notan, en billetes de 100, que en un teléfono que puede parecer inofensivo, ¿no? Aquí puedo tener yo mi billetera no custodiada y tener 20,000, el equivalente en $20,000 en criptoactivos de procedencia ilícita. Entonces, digamos que brinda algunas facilidades, pero con esto, e insisto, no quiero decir o no quiero asociar solo carga negativa, o sea, no es que solo se haya pensado solo para cometer delitos. La búsqueda de la privacidad en las transacciones financieras es un derecho y no tiene nada de malo, pero como les decía, hay que balancear. Okay. Gracias, Carlos, por tu respuesta. También consultábamos a Laura Hernández, abogada especialista en temas de tecnología, acerca de si es conveniente para el país que los partidos políticos se financien a través de criptoactivos. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, bueno, tenemos que las criptomonedas son un ejemplo, o van a ser un tipo de activo digital, de criptoactivo. Entonces, sería conveniente que los partidos políticos en El Salvador se financien a través de criptoactivos. Para comenzar, no existe mayor regulación sobre cómo se deberían de utilizar los criptoactivos en nuestro país. Sin embargo, hay algunos desafíos de las criptomonedas, de los criptoactivos, referentes al cifrado, al anonimato y a la identificación de usuarios, que es algo que debería de regularse, puesto que es uno de los mayores desafíos para temas de investigación, para combate de delitos como el blanqueo de capitales, fraudes financieros, financiación de actividades ilícitas, etcétera. Entonces, otro de los desafíos, o en ese sentido, es que las transacciones con este tipo de activos digitales, de criptoactivos, son anónimas. Si bien permiten la trazabilidad, pero no necesariamente garantizan la identificación de los usuarios y la procedencia de la fuente original de los fondos. Entonces, eso podría ser un desafío si lo vemos desde el punto de vista del financiamiento de partidos políticos en nuestro país. Bueno, Carlos, teniendo en cuenta la respuesta que daba Laura, y lo que tú sabes sobre el tema. Así es, ¿estará listo el país para que un partido candidato pueda financiar su campaña a través del Bitcoin? ¿Crees que todavía existe tiempo, por ejemplo, para que el tribunal implemente las acciones correspondientes para reducir el riesgo? Y de no existir, ¿qué acciones inmediatas debería tomar el tribunal de cara a las elecciones 2024? Sí, a ver, yo creo, de estar listos, los candidatos están listos. Definitivamente no creo que vayan a tener mucho inconveniente para poder recibir financiamiento o donaciones utilizando criptos. Quizás me centraría más en si las instituciones de control tienen capacidad de fiscalizar adecuadamente las donaciones utilizando cripto. Yo estoy convencido de que no están listas por diferentes razones. Falta de talento humano especializado en esto, falta de normativa y de regulación legal para garantizar que se pueda identificar a las personas que utilizan cripto, falta de conocimientos técnicos en los diferentes estamentos que deberían ocuparse, digamos, de la fiscalización, y un Tribunal Supremo Electoral que ha sido débil con el financiamiento, en la fiscalización del financiamiento tradicional, y no digamos en utilizando cripto, ¿verdad? Tenemos
también un tribunal que está atareado y atrasado con otras cosas, y dentro del abanico de temas que tiene, cripto es solo una cosa más, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que ni siquiera hay presupuesto todavía para el proceso electoral, no podemos hablar de presupuesto para unidades de fiscalización especializadas en esto. Entonces, y obviamente fiscalizar en el ámbito digital es caro porque requiere habilidades que son difíciles de encontrar, y obviamente los profesionales cobran más, ¿no? Entonces, no creo que haya capacidad de parte del tribunal, no hay tiempo definitivamente, puede haber voluntad, pero voluntad no se traduce en que sí lo van a hacer o que lo pueden hacer bien, porque de pronto pueden decir, bueno, tenemos la voluntad y lo vamos a intentar, pero si lo que hacen es utilizar un auditor que está, digamos, aclimatado a auditar solo papel, difícilmente vamos a tener una fiscalización que realmente valga la pena o que sirva para algo. Entonces, no hay tiempo, no hay presupuesto, no hay capacidades instaladas, y hay que recordar que esto no es una cosa que involucre exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay que introducir en la ecuación a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones de control, como eventualmente tal vez la Corte de Cuentas. Entonces, primero hay que trabajar ese andamiaje institucional, potenciar capacidad de fiscalía, policía, tribunal, y queda muy poco tiempo, no vamos a formar especialistas en 6 meses, o sea, eso toma tiempo. Y la falta de regulación, sobre todo por la rapidez con la que se implementó la ley Bitcoin y otras cosas, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que no estoy convencido de que no estamos listos, y creo que, por ejemplo, parte de lo que debería hacerse es, al menos de cara al proceso electoral de 2024, sería no permitir el financiamiento utilizando criptoactivos, y en general probablemente no utilizando activos digitales. Ok, gracias Carlos. Vamos a ir a la última pausa musical y regresamos dentro de un par de minutos. Estamos hablando de transparencia, programa de acción ciudadana, y esta tarde hablamos sobre las implicaciones que tiene para el financiamiento de la política el uso de criptoactivos, y lo hacemos, Denise, ¿con quién? Con Carlos Palomo, quien es representante de la asociación Tracoda y miembro de Votante. Así es. Denise, tú tenías una pregunta para Carlos. Sí. Continuando el tema. Sí, a partir de lo que hemos conversado el día de ahora, seguramente a algún ciudadano se ha preguntado si él puede realizar algún tipo de contraloría a los fondos que puedan recibir los partidos políticos. En este sentido, ¿puede un ciudadano hacer este tipo de contraloría, y qué tipo de herramientas y recursos podrían utilizarse? O sea, de los criptoactivos, De financiamiento con criptoactivos. criptoactivos. Depende del tipo de criptoactivo. Por ejemplo, con Bitcoin sí hay algunas herramientas desarrolladas. Hay páginas web que son gratuitas donde yo puedo poner la dirección de una billetera y ver todas las transacciones que se han tenido. Como por ejemplo, Carlos, para si alguien está interesado en... Yo sé que estamos revelando secretos profesionales, pero... No, digamos, ahorita no me acuerdo así de una en específico, pero pueden buscar en Google verificador de transacciones de billetera Bitcoin y van a salir varias. Hay varios servicios que están disponibles. Lo único que eso sí limitan únicamente a la posibilidad de trazar las transacciones de una billetera. No es como que yo ponga, por ejemplo, Eduardo Escobar y me van a salir todas las billeteras de Eduardo Escobar. Eso no, de entrada no se puede saber. Pero si yo pongo, digamos, quiero ver las transacciones de la billetera ABCD, pongo la billetera y ya me salen. Eso en el caso de Bitcoin. Sin embargo, hay otros tipos de criptoactivos que no facilitan estas labores de control, de seguimiento. Entonces, depende de lo que se utilice, puede ser más o menos difícil, pero digamos que hablemos de Bitcoin, que es lo más conocido y es quizás el que más probabilidad pueda tener aquí de utilización. Se pueden ver movimientos en billeteras, sí, se puede saber quiénes son los propietarios de esas billeteras de entrada, no, y ni siquiera podemos saber, por ejemplo, en qué país está radicada, etcétera. Digamos, no hay posibilidades. Entonces, para un ciudadano común y corriente es complicado poder fiscalizar las finanzas de un partido político, sobre todo lo que se ha recibido o movido utilizando criptoactivos. Casi que tendría que ser un ingeniero en sistemas el que podría andar viendo eso. No, de hecho, si por ejemplo una persona sin formación técnica en informática supiera que la billetera ABCD le pertenece a un partido político, rápido, solo entrando a internet y poniendo esa billetera puede encontrar todo lo que ha recibido y a qué billeteras ha mandado.
El problema es que como no podemos saber la identidad, ni siquiera un informático, o sea, podríamos traer un maestro en seguridad informática, un maestro en sistemas, va a poder ver las transacciones, pero no podemos identificar de quién es. O sea, que ahí lo que toca es que los partidos sean transparentes con sus votantes y digan, miren, yo tengo esta billetera. Por ejemplo, ese sería un buen ejemplo, pero recordemos que también de pronto alguno no lo quiere hacer, ¿no? Claro. Y ahí es donde entran, digamos, estas medidas que debería adoptar el tribunal y también la fiscalía en alguna medida, para limitar que pueda haber ingreso de financiamientos irregulares o que se estén utilizando este tipo de, digamos, por ejemplo, billeteras no custodiadas y demás. Pero aquí hay que introducir a otra institución en la ecuación, además del tribunal hay que introducir, por ejemplo, la asamblea, que es la que, por, digamos, excelencia tiene la facultad de normar y demás. Entonces hay que hacer, digamos, hay que poner en sintonía las instituciones, hay que emitir marco adecuado, eso toma tiempo, o sea, si se hace de manera... Y tener interés para eso. Si se hace de manera adecuada, pues porque sí, podríamos aprobar una normativa de un día para otro, pero de pronto no cumple ningún estándar internacional, o ni siquiera cumple el estándar nacional. ¿No? O no aprueban nada porque no les interesa el tema. También podría darse. Entonces hay complicaciones y por eso precisamente es que yo soy de la opinión, y lo he dicho varias veces, creo que de cara a 2024 no deberíamos de facilitar el uso de estos activos. De pronto de cara a 2029 está bien, pero mejoremos el marco regulatorio y mejoremos las instituciones. Pero si lo hacemos ahorita, en el estado en el que estamos, corremos riesgos. Y sobre eso quería preguntarte, Carlos, ya casi para terminar el programa. Estamos hablando que en El Salvador los partidos no son transparentes en general. O sea, tenemos partidos que no entregan absolutamente nada de información, tenemos otros que sí entregan información, tenemos una autoridad electoral que no ejerce fiscalización sobre las finanzas de los partidos y que con lo que tú nos señalas, obviamente se duda de que tenga la capacidad el tribunal, capacidad técnica y humana para auditar Bitcoin. Estamos hablando que los candidatos tampoco, digamos, tienen una obligación legal de rendir cuentas sobre su financiamiento, y le sumamos de que no hay mucha posibilidad de control ciudadano sobre el financiamiento por esta vía. Entonces, de esta plática lo que podemos concluir, y tú dinos si estamos equivocados o no, es que esta situación de financiamiento con Bitcoin eleva el riesgo de, digamos, ingreso de dinero ilícito financiando una campaña electoral. Sí, definitivamente, yo concuerdo con esa conclusión, pero también matizo, ¿no? No es que sea malo per se la utilización de criptoactivos, solo es que hay que reconocer que conllevan riesgos y que al menos en este momento particular no estamos listos para mitigar o afrontar esos riesgos de manera adecuada. Tal vez de cara a 2029 sí lo estamos, no lo sé. No puedo ver el futuro, pero si ahorita y de cara a el proceso electoral en un año, no podemos, no alcanza el tiempo, se requiere una inversión muy grande, se requiere personal, asesoría, marcos normativos, y hay otras tantas cosas que ver, ¿no? Porque de pronto uno podría decir, bueno, digamos la asamblea o el tribunal quieren involucrarse, pero hay toda una agenda de cosas que tocar, temas medioambientales, de transparencia, económicos, etcétera. Dentro de tantas cosas, enfocarse solo en esto de pronto quizás no es tan preponderante para quienes tienen el poder de decisión, y es entendible. Claro. Yo no veo problema en eso. Entonces, viendo o teniendo esas condiciones a la vista, pues sí creo que hay que pensar en, digamos, 2024 no, pero tal vez 2029 sí, pero hay que trabajar. Porque entonces ahí estamos hablando que pasaría por una reforma legislativa, o sea, a la ley del Bitcoin o a la ley de partidos políticos. Por ejemplo, yo sí estoy, son como varias cosas. Hay gente que dice que no es necesario reformar la ley Bitcoin, o creo que ha habido legisladores que han dicho que no la van a modificar, que ahí está y que funciona. Está bien, ¿no? Es una opinión con la que podemos o no estar de acuerdo. En todo caso, yo sí creo que hay que emitir marco normativo complementario a eso. Si no lo modificamos, por lo menos emitamos marco complementario
que ayude en alguna medida, por ejemplo, en el caso de los partidos, a mejorar la fiscalización y el control, y también, por ejemplo, para facilitarle facultades a la Fiscalía para poder realizar un mejor control, invertir en la policía para que cree divisiones que se encarguen de esto, entre otras cosas, ¿no? La cuestión es que, pues sí, requiere recursos y tiempo y voluntad. Y voluntad. Y creo que no tenemos ni recursos ni tiempo y parece no veo mucha voluntad. Así es. Aunque de pronto pueda haberla, pero no lo sé. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado esta tarde, por habernos dado tanta información acerca de las implicaciones de los criptoactivos. Habernos ilustrado con este tema. En la política de nuestro país. Así es. Y esperamos que a los amigos oyentes les haya ilustrado con todo lo que tú hablaste. Así que gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado, y sepan que estamos siempre a disposición desde votantes para poder facilitar información y posicionamientos técnicos para ayudar a comprender mejor el proceso electoral. Gracias. Así es. Muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo jueves en Hablando de Transparencia. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.